En las disertaciones anteriores había venido hablando de la educación urbana, del trabajo académico en casa debido al confinamiento que nos ha causado el COVID-19. Hoy me voy a referir a la educación rural. Entendiendo que a partir del confinamiento y del trabajo académico en casa, llevamos ya 5 semanas de este trabajo académico y hemos visto ya unas realidades, encontrado unas dificultades que nos han permitido entender que no estábamos preparados para este proceso académico en casa. Debido a que la educación es un arraigo cultural y que estábamos acostumbrados a la presencialidad en un aula de clase, con unos estudiantes y unos docentes que interactúan diariamente con ellos. Los padres de familia se volvieron docentes, orientadores de sus estudiantes, y los estudiantes se aislaron en sus casas a un trabajo académico autónomo solo. Hay falencias en la parte de la virtualidad que se ha intentado, hay falencias en la parte de la educación con medio físico que se ha intentado, pero poco a poco hemos ido logrando, hemos ido superando esas dificultades y lógicamente ya hay una realidad. Estamos trabajando, estamos brindando un proceso académico en casa debido a la emergencia sanitaria. La ruralidad tenemos que definirla a través de lo que es un municipio. El municipio es una unidad administrativa constituida por corregimientos, veredas y caseríos, pero de esos corregimientos hay uno que sobresale, que llamamos cabecera municipal, y es el que más habitantes tiene más de 1.200 habitantes, y esa cabecera municipal por lo general es la capital del municipio, que toma el mismo nombre de esa cabecera municipal. Las veredas, los corregimientos están compuestos por veredas y tienen la condición, o más o menos son centros microurbanos que tienden a parecerse a un centro ya urbanizado. Entonces, los caseríos son unidades dispersas donde no hay unidad geográfica en cuanto a la urbanización, sino que están alejados las habitaciones, las casas en las cuales se habita. Entonces tenemos un contexto rural urbanizado, que son los corregimientos grandes, y un contexto rural disperso, que serían las veredas y los caseríos. Sobre esa parte, ya teniendo claro un contexto rural urbanizado y un contexto rural disperso, vamos nosotros a mirar entonces la educación rural con sus debilidades primeramente, y después miramos las fortalezas para poder partir de allí. Las debilidades que tenemos, una gran debilidad es la conectividad. La zona rural no tiene ninguna posibilidad de conectividad, porque si existe la posibilidad de un servicio de internet, no existe la posibilidad de que los estudiantes tengan un aparato donde conectarse, ya sea un celular, un portátil o un PC. Ese elemento de la conectividad no nos permite a nosotros decir que vamos a brindar educación virtual. Sería un error partir de allí, empezar por allí, porque no es posible. De pronto como ayuda, como soporte, pero no tenerla como la única opción. Otra debilidad que podemos encontrar acá es la cuestión del acompañamiento de los padres de familia. Debido al grado de escolaridad que tienen los padres de familia,
Generalmente pues los papá y mamá son de un nivel académico muy bajo y algunos son analfabetas. Entonces, como el padre de familia debe asumir de cierta manera el rol de orientador, el rol de docente, entre comillas, entra a convertirse esto en un elemento tropiezo para que no puedan haber un acompañamiento bastante efectivo en casa debido al nivel de escolaridad. También hay un inconveniente para la zona rural dispersa y para la zona rural no urbanizada, es que los docentes no viven en esa zona. Los docentes se desplazan hacia allá, hacia esa zona, o los estudiantes se desplazan hacia donde está la escuela. Entonces allá hay un inconveniente de aislamiento bastante complicado, en el sentido que el docente se queda en su zona de vivienda y el estudiante se queda allá también en la zona de vivienda. Debido al aislamiento no hay una posibilidad de comunicación efectiva entre docente y estudiante, y entonces se convierte eso allá en una debilidad grande. Otro elemento es que los niños y niñas que viven en fincas, en zonas veredales muy apartadas o en caseríos, no tienen la posibilidad de ni siquiera de energía. Otros donde hay energía no tienen la posibilidad de un televisor, pero sí encontramos que podría haber una generalidad del radio, de un radio. Tienen un radio. Ese proceso de no tener contacto con los medios masivos coarta un poquito la información y aísla al estudiante de unos procesos de aprendizaje a través del contacto con los medios masivos de comunicación. La fortaleza que podemos encontrar nosotros en esas zonas veredales, que son caseríos y veredas, es que hay un proceso comunicativo que es de viva voz. Es de fácil comunicación porque la tradición oral es muy activa y muy efectiva. Y entonces sería fácil entablar un proceso de comunicación con los estudiantes y padres de familia a través de un proceso de comunicación oral, de viva voz. La unión familiar en las zonas rurales es muy importante y tiende a convertirse en una fortaleza. Si bien es cierto que la parte de la preparación académica de los padres de familia es una debilidad, es una fortaleza que el estudiante esté en una unidad familiar donde hay papá y mamá y estén dispuestos a colaborar, a superar a su hijo. Aquí hay un elemento importante que es el apoyo de los líderes en cuanto a los procesos de beneficio de la comunidad. Los líderes toman la vocería y toman el liderazgo y hacen parte de los procesos que van en bien de la comunidad. Entonces aquí los líderes serían un elemento fundamental para poder concretar con ellos unas actividades que vayan en bien de los estudiantes. Por último, todavía en la zona rural, lo que podemos encontrar como veredas, como caseríos, fincas, no existe la posibilidad del COVID-19, no hay reportes de COVID-19, entonces no existe ese temor de salir, ese temor de estar en aislamiento total, y lógicamente eso va a ayudar un poquito a que se mejoren los procesos. Voy a hacer referencia a la zona rural en dos momentos importantes. Un elemento importante que va de 2001 a 2006, que tiene que ver con el programa de educación rural PER, que fue orientado bajo el responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional y con organismos internacionales, donde se genera una política educativa buscando al aumento de cobertura en la zona rural, capacitación a docentes y también apoyo a los municipios. En esos 5 años de política educativa, las zonas rurales mejoraron sus servicios educativos a través de ese proyecto de educación rural PER. Ya en el 2008 a 2015, se genera lo que es la segunda fase del
proyecto de educación rural, programa de educación rural PER, donde se trabajan ya unas orientaciones precisas al diseño de la implementación de estrategias flexibles, pero estrategias flexibles presenciales, con una escuela, un contexto escolar y unos docentes allí pendientes de eso. Ese proyecto, esa fase afianza mucho la parte de lo que es el desarrollo de procesos de formación y acompañamiento a directivos y a docentes. Ya no solamente como se hizo en la primera etapa, que fue simplemente formación, aquí ahora viene acompañamiento. Y en ese proceso de acompañamiento, en el 2012, aparece el programa Todos Aprender. El programa Todos Aprender genera un contexto de evaluación formativa y hace acompañamiento a docentes y estudiantes y directivos, donde hay unas líneas gruesas que se trabajan desde del acompañamiento y apoyo. En eso pues hay un tutor asignado a la institución educativa, donde se manejan unos laboratorios pedagógicos, se maneja un proceso de gestión de aula, se maneja un proceso de evaluación formativa y se maneja un proceso de acompañamiento situado. En el acompañamiento situado es la parte más importante, porque el docente y el tutor planifican la clase, luego se va al aula y se desarrolla la clase, y después de la clase se hace un proceso de reflexión de la clase, y a través de esa reflexión se hacen unos ajustes a la clase y se comienzan a mejorar los procesos académicos en bien de los estudiantes. Para los estudiantes, el programa genera unos documentos, unos materiales pedagógicos que tienen que ver con una guía para el docente, un texto escolar para el estudiante y un cuadernillo de trabajo para el estudiante. En ese sentido, el programa Todo Aprender ha sido muy fundamental en el proceso de acompañamiento para el mejoramiento de la calidad en la educación rural y, lógicamente, mejoramiento de los procesos académicos de los docentes. Entonces, en el año 2008 a 2015 se generan unos modelos educativos flexibles en la zona rural, que tiene que ver con el preescolar escolarizado, el preescolar no escolarizado, escuela nueva, telesecundaria, postsecundaria, la media rural, aceleración de aprendizaje, amarrado a proyectos educativos comunitarios y amarrado a proyectos pedagógicos productivos. En ese proceso es importante entender que estos proyectos pedagógicos flexibles no son proyectos pedagógicos para la emergencia, son proyectos pedagógicos flexibles para la presencialidad, donde hay una necesidad de un contexto escolar con estudiantes y hay la necesidad de una orientación presencial de un docente. Entonces no podemos confundir que esos proyectos pedagógicos flexibles sirven tal cual como están formulados para la educación en casa. No, ellos pueden adaptarse, pueden flexibilizarse un poquito más y adaptarlos al contexto de la realidad que estamos viviendo. Todos estos proyectos que están planteados tienen guías para el docente y tienen sus textos para el estudiante, la guía de trabajo para el estudiante y tiene el texto para el estudiante. Entonces encontramos que hay unos proyectos flexibles de acuerdo a los niveles de educación, y el primer proyecto que encontramos es el proyecto de Escuela Nueva. Ese proyecto de Escuela Nueva atiende a estudiantes de 7 a 12 años, ubicados en zona rural, y le ofrece los 5 grados de la educación básica primaria presencial, pero en aulas multigrado. El aula multigrado tiene que ver con que un docente puede tener a su cargo, en la misma aula, puede tener a su cargo 2 o 3 grados. Eso obedece más que todo por la cantidad de estudiantes, porque hay docentes que pueden tener 10, 12 estudiantes, 9 estudiantes en un grado, pero en un aula, pero en esa aula tiene diferentes grados. Esa educación de Escuela Nueva, ese proyecto de Escuela Nueva,
que atiende a estudiantes de 7 a 12 años en la presencialidad, tiene unas estrategias curriculares especiales, de lo cual hay una formación para el docente para que pueda atender a esos estudiantes. Y en esa formación para el docente existe la obligatoriedad de amarrar esa escuela nueva a proyectos pedagógicos productivos. Y esos proyectos pedagógicos productivos están acompañados por la participación comunitaria. Si se está llevando a cabo como tal, como está planteado, estos proyectos productivos con la participación comunitaria, seguramente vamos a entender, vamos a encontrar que hay un camino abierto para poder encontrar el trabajo académico en casa, porque la comunidad va a ser parte de ese acompañamiento a los estudiantes en los proyectos pedagógicos. Allí se trabaja la básica primaria. Tenemos un proyecto que es aceleración de aprendizaje, donde se atiende a niños y niños de 10 a 16 años en procesos de enseñanza que no trabaja la escuela regular. El propósito es nivelar la básica primaria en un año lectivo. Es como una validación del bachillerato, de la aceleración del aprendizaje. Y entonces en esa aceleración del aprendizaje que se le brinda a los niños en esta edad, tienen la oportunidad a los estudiantes de también generar unos proyectos productivos. Entonces se atiende a población adulta, pero se generan proyectos productivos. Hay un proyecto flexible que es la postprimaria, que brinda educación básica secundaria a niños y niñas del sector rural entre 12 y 17 años, con un modelo contextualizado a las características y expectativas del medio, o sea, dentro del contexto. Y tiene también dentro de ese proceso la obligatoriedad de la ejecución de proyectos pedagógicos productivos. O sea que estos procesos de enseñanza van amarrados a unos proyectos pedagógicos productivos que tienen que estar acompañados por la comunidad. Entonces, si estos proyectos están funcionando, va a ser más sencillo poder encontrar en esos estudiantes una facilidad para poder continuar con su trabajo. La telesecundaria, o escuela activa, que atiende a muchachos de 12 a 17 años en los grados de sexto a noveno. La telesecundaria, grado de sexto a noveno, tiene también que ver con un proyecto contextualizado por las expectativas del medio. Entonces, obligatoriamente también se desarrolla aquí un proyecto pedagógico productivo, pero está amarrado al uso de medios audiovisuales, y es un proceso también que implica la capacitación a los docentes, y tiene que ver con unas actividades muy, muy centradas en la parte de ciencias naturales y educación ambiental, casi como que un énfasis, y se trabaja con herramientas como el televisor y otros elementos que permiten manejar la imagen como centro de recurso dentro de este proceso. Entonces, ya teniendo el nivel de la básica primaria y la básica secundaria, tenemos el nivel de la educación media, un modelo de educación media rural que atiende a estudiantes entre 15 y 18 años, en un modelo de educación para los estudiantes que terminaron la postprimaria, que busca mejorar la formación del recurso humano y contribuir a incrementar en el mediano plazo la productividad y la competitividad del sector rural. Entonces, sobre esa parte de los proyectos pedagógicos flexibles hay un terreno abonado, porque hay material en físico construido, y hay la capacitación a los docentes, y existe ya pues los estudiantes el trabajo que vienen realizando con eso. Aquí es importante entender lo siguiente, que es que
Muchos estudiantes la escuela, el docente no se desplaza hacia allá, sino que el estudiante se desplaza hacia la escuela, hacia los centros escolares, a las concentraciones escolares, y algunos ya después que terminan la primaria se desplazan hacia la cabecera municipal en busca de mejores oportunidades de estudio. Entonces, esos estudiantes que se desplazan hacia las zonas urbanizadas, hacia lo rural urbanizado, ahora tienen una dificultad grande porque no hay transporte. El transporte está suspendido y genera entonces un elemento aquí que se llama la deserción escolar. Esa deserción escolar que se presenta en la ruralidad, dentro de la normalidad, sin emergencia sanitaria, ahora con la emergencia va a ser un poquito más fuerte, va a aumentar el número de estudiantes desertados. Los muchachos desertan por muchas características, de pronto población flotante, algunos se van de la ruralidad hacia la urbanidad, hacia lo urbano, buscando mejores posibilidades, pero va a haber deserción, y esa deserción hay que tratar de mirar cómo se controla, en que cuando lleguemos a la escuela, que regresemos a la zona rural, rescatar a esos muchachos y volverlos a meter dentro de los procesos de propuesta flexible que tiene el programa de educación rural. En ese sentido, pues estaríamos definiendo la educación rural como una educación rural por medios físicos, no cometer el error de ir a trabajar virtual, porque la virtualidad ni siquiera en la cabecera municipal está funcionando mucho, porque el ancho de banda no es el más adecuado. Se han hecho esfuerzos por conseguir las condiciones mínimas para la virtualidad, pero si le damos al estudiante la conectividad, tenemos que darle el aparato también, la herramienta, pues habría que entregarle la tablet o el móvil o eso. Pero en algunas partes se está entregando ese material, pero si en las ciudades grandes no está funcionando muy bien el internet, sería una aventura meterse en ese proceso de la virtualidad en las zonas rurales, y sería un fracaso. Es mejor manejar la parte de materiales en físico y hacerse socio, hacerse compañeros, aliados con los líderes comunitarios, y hacerse aliado con la comunidad para poder continuar con ese proceso académico en casa, generando unas expectativas y generando una flexibilidad que le permita al estudiante continuar dentro de ese proceso y encontrarlo nuevamente cuando pase ya esta dificultad que tenemos de trabajo académico en casa. Bendiciones.